Vamos a dar inicio, Siri. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, les solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas. Luego de la exposición, se van a atender las consultas que realicen por escrito, que estén relacionadas con el tema que la facilitadora va a exponer. Para realizar las consultas, deben habilitar el espacio de preguntas y respuestas, haciendo clic en el icono que tiene un signo de pregunta. Por favor, anotar su nombre o lugar de trabajo al hacer la pregunta. Se les solicita completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas. Esta información sirve para hacerles llegar la lista de asistencia como comprobante de su participación y para realizar una estadística de los eventos de capacitación que se organizan desde la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. De parte de la Dirección de Contratación Pública y de la Unidad de Capacitación y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Compra Pública Innovadora. El objetivo es informar sobre los alcances y los beneficios de la compra pública innovadora en el país, así como compartir las acciones que la Dirección de Contratación Pública ha desarrollado para su implementación. A continuación, les presento a la licenciada Catherine Jiménez Rojas, asesora legal de la Unidad Normativa de la Dirección de Contratación Pública, quien tiene a cargo la exposición de esta mañana. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Como les comentó la compañera Silvia, hoy les traigo una presentación sobre compra pública innovadora, ¿verdad? Que es un nuevo reto que nos presenta la Ley General de Contratación Pública, la Ley 9986, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2022. Como sabemos, la compra pública representa una parte significativa del gasto público en todos los países, ¿verdad? Y en Costa Rica no es la excepción. Y entonces, esta adquisición de bienes y servicios son necesarios no solo para satisfacer la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, sino también para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Actualmente en Costa Rica, la compra pública se encuentra regulada en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, ¿verdad? Y este marco normativo establece cuáles son los procedimientos, los requisitos y las pautas que deben de seguir las administraciones para poder llevar a cabo la compra pública de manera eficiente, eficaz y transparente. El día de hoy, algunos de los temas que traigo para conversar es la innovación en la contratación pública en Costa Rica, ¿verdad? La incorporación de este tema de la innovación en una contratación pública, que es una compra pública innovadora o una CPI, como se le conoce también. ¿Cuál es el marco normativo que actualmente la regula? ¿Cuáles son algunos de los beneficios y las barreras que podría representar su implementación? Y las acciones que ha venido realizando la Dirección de Contratación Pública en Costa Rica para su implementación. Para dar inicio con el primer punto que les comentaba, ¿verdad? La innovación, el tema de innovación en la contratación pública en Costa Rica, siempre es importante, ¿verdad? Como conocer un poquitito sobre los antecedentes que originaron justamente la inclusión de la innovación dentro de un proceso de contratación pública, principalmente en nuestro país. Porque, bueno, si bien es cierto, como les comentaba al inicio, es un nuevo reto que nos trae la Ley General de Contratación Pública. También pues es cierto que Costa Rica ya desde hace algunos años ha venido como trabajando en la inclusión de aspectos de innovación en sus procesos de contratación pública, ¿verdad? Dado que como bien lo ha expuesto la OECD en temas como por ejemplo el cambio climático, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, incluso la pobreza, pues la innovación representa un papel esencial, ¿verdad? Que podría solventar o ayudar a combatir justamente los retos que se presentan a nivel global y a nivel del país.
para dar inicio, ¿verdad? Les comento un poquito sobre justamente estos antecedentes desde la Ley de Contratación Administrativa, ¿verdad? Yo sé que ya es una ley que se encuentra derogada, pero es importante hacer ver o reconocerle, ¿verdad? El esfuerzo que ha hecho Costa Rica, ¿verdad? Y en el compromiso con la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, el desarrollo sostenible en distintas áreas, como por ejemplo la conservación de la biodiversidad, la energía renovable, la gestión de los recursos naturales. Y justamente desde esta normativa, ¿verdad? A pesar de que su texto integral pues no se contemplaba como un artículo específico que hablara propiamente de los temas sociales, económicos, ambientales e innovación que podemos ver en la presentación, lo cierto es que como parte de este compromiso a nivel país, ¿verdad? Con los temas de consideraciones ambientales y demás, elaboró una guía de compras públicas sostenibles a partir de los principios de la contratación administrativa. Entonces empezó a conceptualizarse y a incluirse como parte de una compra pública sostenible estos criterios, ¿verdad? No solo el social, el económico y ambiental, sino también que desde ese momento, desde el 2015, pues ya se hablaban temas de innovación. Otro antecedente que refuerza como esta idea que tenía Costa Rica es que en el año 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pues aprobó la resolución 17.1, que es lo que nosotros conocemos como la Agenda 2030, ¿verdad? Esta agenda está conformada por 17 objetivos que se disgregan en 169 metas. En el caso de innovación, el objetivo que está más relacionado es el objetivo número 9, que se llama Industria, Innovación e Infraestructura, ¿verdad? Esta agenda está orientada a una visión en procura de lograr justamente este desarrollo sostenible a un nivel económico, social y ambiental. Y es a partir de este objetivo justamente que les comento, se pretende fomentar la innovación. Entonces, aquí me permito leerle, ¿verdad? La meta que está asociada justamente con el tema de la innovación y es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular de los que se encuentran en desarrollo. Entre otras cosas, fomentar la innovación, aumentando considerablemente al 2030, pues el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo y los gastos de los sectores públicos y privados en investigación y desarrollo. Esta meta se subdivide también en una muy asociada con la innovación, que es apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacional en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, como parte de estos antecedentes, ¿verdad? Y del cumplimiento con estos objetivos, Costa Rica lanza una estrategia en el decreto ejecutivo 42.203 del 2017 que justamente tiene como objetivo poder crear esos lazos o enlazarse con los distintos sectores, sea el sector académico, el sector privado, el sector público, ¿verdad? Con el objetivo de poder cumplir justamente con esta Agenda 2030. Y es por todo esto, ¿verdad? Además, la representación que implica también en la compra pública, les decía al inicio, ¿verdad? En el gasto público de los países, que empezó a conceptualizarse ya no solo como aquella forma de contratar para satisfacer el interés público, sino que se empezó a conceptualizar como aquel mecanismo, ¿verdad? Que va más allá y que impulsa justamente temas como, por ejemplo, la innovación, ¿verdad? Y que va a generar un gran impacto económico en el país. Entonces, se empieza a conceptualizar incluso la innovación más allá de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y se extiende su aplicación a temas de educación, crecimiento empresarial y la creación de empleo. Entonces, de esta forma es que se concibe, como les comentaba al inicio del webinar, a la innovación justamente como ese elemento esencial para superar retos globales y retos país. Entonces, a raíz de estos antecedentes que les comento, se genera por parte de Costa Rica el impulso de una reforma legal a una norma que, ¿verdad? Ya todos sabemos, tenía una vigencia de 20 años y se vio una oportunidad justamente para poder generar, como parte de esta reforma, pues acciones afirmativas
viendo a la contratación pública, como les comentaba, no como ese procedimiento para adquirir, sino como el mecanismo que permite favorecer las oportunidades en el planteamiento de políticas sociales, ambientales y de innovación. Y ustedes dirán, esto no es muy nuevo, ¿verdad? Porque ya hay algunos temas de estos que se abordan en otras normas, como por ejemplo el tema social, como en la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y las Medianas Empresas, o por ejemplo la materia verde, ¿verdad? El tema ambiental en la Ley de Gestión Integral de Residuos, o incluso desde la misma Constitución Política, ¿verdad? Cuando se habla del derecho a la salud, el ambiente sano. Pero lo cierto es que incorporar estos ámbitos o estos criterios desde una ley general de contratación pública, pues se les da como este impulso, este peso o esta importancia de poder generar política pública de una forma en que se pueda ver la compra pública como estrategia, ¿verdad? Siendo un elemento relevante para el cumplimiento de estos objetivos en términos generales. Y es así como se genera una transformación de la visión de compra pública que anteriormente tenía la Ley de Contratación Administrativa a una compra pública estratégica que regula la Ley General de Contratación Pública, ¿verdad? Cuyo objetivo principal es justamente la entrega correcta y oportuna de bienes y servicios, protegiendo a su vez el uso de los recursos públicos contra los riesgos de desperdicio, mal uso y corrupción, siendo además pues una estrategia justamente para lograr los objetivos de la política pública que son complementarios, como por ejemplo el tema de innovación, que es el que nos trae el día de hoy. Y es que en su conjunto, en el texto de la Ley General de Contratación Pública, pues más allá de esta nueva conceptualización de la compra pública como estrategia, se refuerza a través de los principios generales de la contratación, ¿verdad? Los que están dispuestos en el artículo 8. Entonces, en este nuevo orden, ¿verdad? Se refuerza el concepto adicionando 3 principios que anteriormente no estaban conceptualizados en la ley 7494, pero que tienen especial relevancia y que están muy relacionados con lo que conocemos como la compra pública innovadora, que es el principio del valor por el dinero, la sostenibilidad social y la vigencia tecnológica. El valor por el dinero, ¿verdad? Que no significa que es comprar lo más barato, ¿verdad? Ya ese concepto quedó en el pasado, sino que más bien lo que se busca con este principio es que se maximice el valor del recurso que se está invirtiendo y que se promueva un enfoque de gestión por resultados, de manera que se pueda contratar de forma oportuna bajo mejores condiciones de calidad y precio. Cuando hablamos de sostenibilidad social y ambiental, ¿verdad? Se busca que las acciones que se realizan en los procesos de contratación pública obedezcan, ¿verdad? Siempre que sea posible, a criterios que permitan la protección del medio ambiente, los temas sociales y el desarrollo humano, ¿verdad? Y cuando hablamos de vigencia tecnológica, es que el objeto de la contratación reúna exigencias propiamente de calidad y criterios que permitan justamente la protección en la actualización de vigilancia tecnológica y justamente que estas exigencias tengan avances científicos contemporáneos, ¿verdad? Siempre ajustado a lo que son las necesidades y a las posibilidades que tiene la administración contratante. Ahora sí, ya como para entrar un poquito en materia, ¿verdad? Hablamos de compra pública estratégica. Esta se encuentra regulada en el capítulo 4 de la Ley General de Contratación, propiamente en los artículos 20 y siguientes. Aquí es importante hacer una acotación porque, bueno, aquí se conceptualiza, perdón, la compra estratégica justamente como ese impulso, ¿verdad? Donde la contratación va a servir a la consolidación de la política pública tendiente justamente a impulsar estos otros sectores, ¿verdad? Como los vulnerables o el tema ambiental, el fomento de la innovación. Pero en esta norma resulta importante hacer una acotación y es que en el capítulo de compra pública estratégica, el legislador conceptualiza dos aspectos que mencionan el tema de innovación. Por un lado, la compra estratégica con un criterio innovador y por el otro, en el artículo 22 que se conceptualiza la compra pública innovadora, ¿verdad? Si bien ambas normas mencionan la innovación, lo cierto es que son dos cosas distintas. Cuando hablamos de criterio innovador, nos referimos propiamente a una compra regular,
¿verdad? Que tiene un componente innovador que la diferencia de otras, que todas ya se encuentran disponibles en el mercado y están comercializadas, ¿verdad? Entonces, la diferencia de las demás, pero ya está en el mercado. ¿Qué debemos entender entonces por compra pública innovadora como para hacer esa diferencia de aquella que tiene criterio de innovación? Según el artículo 22, la compra pública innovadora es aquella adquisición de bienes, obras o servicios nuevos o significativamente mejorados en aspectos tales como procesos de producción, de construcción o nuevos métodos para su realización que brindan una nueva solución que satisfaga de una mejor forma el interés público, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿verdad? De adquirir un producto nuevo que no se encuentra en el mercado, debemos de empezar a conceptualizarlo también como que la compra pública innovadora implica una actuación desde el sector público, ¿verdad? Donde se requiere las soluciones innovadoras o soluciones nuevas para satisfacer necesidades y que son soluciones que no se encuentran en el mercado, ¿verdad? Y que además persiguen mejorar los servicios, impulsando también desde otra perspectiva la innovación empresarial con el fin de poder internacionalizar la innovación, ¿verdad? Entonces, es así como esta compra pública innovadora se vuelve una palanca, ¿verdad? Que es estratégica porque por un lado obliga, digámoslo así, o fomenta al sector público a buscar soluciones nuevas, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Porque no se encuentran disponibles en el mercado, pero también de esa forma fomenta este movimiento económico de manera que el sector privado pueda ofrecer soluciones nuevas y pueda incrementar de esta forma el tema de la competitividad, ¿verdad? Entonces, dado que la innovación, como sabemos, es una mejora continua, es una actividad continua que es generalizada y que se lleva a cabo pues en todas las áreas de la economía, ¿verdad? Entonces las empresas continuamente están intentando generar nuevos productos, nuevos procesos, adquieren incluso nuevos conocimientos y desarrollan también nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Entonces se puede decir que la compra pública innovadora viene a ser como una nueva forma de comprar, ¿verdad? Que cambia la mentalidad propiamente del sector público y del sector privado. ¿Qué no debemos considerar compra pública innovadora? ¿Verdad? Hemos escuchado a muchas personas el procedimiento de compra pública innovadora, la modalidad del contrato de compra pública innovadora o el tipo de compra pública innovadora como un contrato, ¿verdad? Pero lo cierto es que no es ninguno de estos, ¿verdad? No se trata de un procedimiento nuevo porque se tramita bajo los procedimientos que actualmente tiene la norma. No es una modalidad de contrato tampoco, porque, por ejemplo, se puede hacer una compra pública innovadora, ¿verdad? En cualquiera de las modalidades de contrato que existen. No es un tipo de contrato tampoco. Y tampoco es comprar productos innovadores que ya existen en el mercado, ¿verdad? Porque esa connotación es la que estaríamos dándole como una compra estratégica, pero con criterio de innovador, ¿verdad? Aquí es importante hacer esa diferencia porque efectivamente en la norma no quedó tan clara. ¿Cómo puede surgir la compra pública innovadora? Bueno, puede surgir desde dos aristas o desde dos perspectivas. Una forma proactiva, que es lo que se conoce de la necesidad a la solución, ¿verdad? Que es cuando la administración en un ejercicio de vigilancia tecnológica, de mejorar sus servicios, se da cuenta de que tiene una necesidad y que no es posible satisfacerla con lo que se encuentra en el mercado, ¿verdad? O incluso puede ser que levante la mano aquel ciudadano, ¿verdad? Que es la persona por la que trabajamos día a día nosotros en la función pública, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades y lograr una mejor satisfacción del interés público, pues detecta que una administración tiene una necesidad que probablemente ni siquiera la administración se ha dado cuenta, ¿verdad? Y se la hace saber. ¿Y quién más que el destinatario final de la prestación de los servicios de nosotros, ¿verdad? Que pueda darnos incluso como esa retroalimentación en los puntos de mejora en el servicio que da esa administración. O también puede ser reactiva, que es más bien de la solución a la necesidad, ¿verdad? Que puede ser que aquellos incluso potenciales oferentes o en términos de innovación que se le llama la oferta tecnológica, pues le propone a la administración, ¿verdad? Una solución a una necesidad que ni siquiera tampoco ha sido detectada por la administración, ¿verdad? Pero aquí es importante que cuando esto ocurra, la administración pues evalúe detalladamente esa propuesta que le hizo el agente económico, principalmente para evitar
¿verdad? Que se crea una necesidad que tal vez es inexistente, ¿verdad? Entonces aquí la administración sí tiene que tener como este cuidado y bueno, para este tipo de casos lo recomendable es que la administración, si está interesada en esa solución, pues genere el procedimiento de contratación correspondiente o incluso valore la posibilidad de una asociación público-privada, ¿verdad? Que es una de las opciones que están previstas en el artículo 22 y que más adelante vamos a conversar, ¿verdad? Pero justamente esta forma en que puede surgir una compra pública innovadora, ¿verdad? De la necesidad a la solución o de la solución a la necesidad, es lo que genera una innovación abierta, ¿verdad? Esa retroalimentación ya se ve como el sector privado y el sector público como socios, donde los dos buscan satisfacer el interés público, ¿verdad? Y generar beneficios para la economía del país y se vuelve un modelo de colaboración propiamente. En cuanto al marco normativo actual de la CPI, que era el otro de los temitas que traíamos para abordar, actualmente, como les comentaba al inicio, está regulado en la Ley General de Contratación Pública en un único artículo, que es el artículo 22. Igual en el capítulo de compra pública estratégica y a nivel de reglamento está dispuesto en los artículos 60 y siguientes, ¿verdad? Que algunos de estos artículos que les comento pues serán de conocimiento del día de hoy. En cuanto a la norma legal, ¿verdad? Que es el artículo 22, nos da unas pautas o unos aspectos que pues merecen resaltarse, por lo menos en el presente webinar, y es que cuando se habla de compra pública innovadora, ¿verdad? Y la administración decide optar por generarla, debe valorar que la mejora sustancial que se estaría presentando con la innovación, pues en realidad mejore, ¿verdad? La prestación del servicio. Debe contar con el personal técnico capacitado para valorar la propuesta innovadora, debiendo desarrollarse un plan de seguimiento y evaluación del contrato que se vaya a suscribir. Para la evaluación de las ofertas, por ejemplo, se debe valorar la que sea económicamente más ventajosa en su conjunto y se debe valorar en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de ventajosa, ventajosa económicamente es un conjunto, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No es como la más barata, porque está muy asociado con el principio del valor por el dinero, ¿verdad? Que comentábamos al inicio. Entonces, lo que se espera más bien es que se valoren aspectos como, por ejemplo, la calidad y los costos actuales, los costos que pueda generar una disminución, perdón, en los costos de mantenimiento que se puedan generar, o incluso el valor agregado que le pueda dar a una mejora en el tema ambiental o en el ahorro energético, ¿verdad? Que se podrían obtener de implementarse de esa innovación e incluso de contratarse. Entonces, cuando se opte también por una compra innovadora, debe verificarse. Aquí es esencial el cumplimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Que estén vinculados con esa innovación, según el tipo de innovación. Y es una de las particularidades, ¿verdad? Que tiene la compra pública innovadora, pues versa muchas veces en ideas y por tratarse justamente de temas de productos o servicios nuevos, ¿verdad? En cuanto a la definición del objeto contractual, ya la definición no va a ser sobre criterios técnicos, ¿verdad? Sino más bien sobre criterios funcionales y de desempeño. Aquí la administración va a decir, yo tengo esta necesidad y quisiera que esta necesidad cumpla con estas funciones, ¿verdad? Y que me genere estos resultados, ¿verdad? Entonces, y una vez que ya se vaya a generar la definición del objeto contractual, la administración sí tiene que tener muy clara la necesidad que pretende satisfacer y los resultados esperados, ¿verdad? Porque a partir de esta información es que puede definir cuáles serían como los criterios de funcionalidad y de desempeño que estaría esperando con la innovación. Y por último, este marco normativo, ¿verdad? El artículo 22 prevé la posibilidad de que se puedan generar asociaciones públicos privadas para desarrollar proyectos de investigación o innovación tecnológica, ¿verdad? Que consistirían, por ejemplo, en temas de desarrollo de prototipos para investigación, en experimentos, en estudios o desarrollos originales,
siempre que la administración, ¿verdad? O puede darse también que la administración cuando reciba una propuesta, ¿verdad? Que eran las que les comentaba al inicio en esta posibilidad de recibir reactivamente una posible solución, ¿verdad? Siempre que la administración esté como conforme con esa novedad y que satisface su necesidad, pues podría generar la asociación público-privada, ¿verdad? Siempre que también pueda verificar que exista una relación de la calidad y el precio, ¿verdad? En la obra bien o el servicio que se esté proponiendo y que efectivamente no se encuentre disponible en el mercado. En cuanto a la materia reglamentaria, ya propiamente compra pública innovadora, el reglamento a la ley prevé algunos aspectos, ¿verdad? Como les decía, en la ley solamente hay un artículo 22 y en el reglamento pues se trató como de ampliar un poquito, ¿verdad? Algunos aspectos para su operatividad. Y dentro de las cosas que se regulan en el reglamento son, por ejemplo, los tipos de compra pública innovadora, la posibilidad de emplear incentivos para la innovación, los aspectos previos que debe considerar la administración para promover un procedimiento, cuáles son algunos de los criterios de evaluación, el tema de la propiedad intelectual y los requisitos justamente para el desarrollo de los proyectos de investigación y o innovación tecnológicas en los esquemas de asociación público-privada. Actualmente se encuentran 3 tipos de compra pública innovadora regulados en el artículo 62. Uno es el precomercial, el otro es integrado y la final sería la de soluciones finales previas a fase comercial. Cuando se habla compra pública precomercial, la administración está adquiriendo servicios de investigación y desarrollo, ¿verdad? Incluye las fases de prototipos, por ejemplo, de la creación de prototipos o las primeras pruebas de producción. Cuando hablamos de soluciones finales previas a fase comercial, más o menos lo que estaríamos adquiriendo ya es casi un bien o servicio que, a pesar de que no existe en el mercado, está muy pronto a salir, ¿verdad? Ya se puede terminar de desarrollar en un periodo de tiempo relativamente corto, o bien existe en el mercado esa solución, pero requiere de una mejora, de algún ajuste, de alguna adaptación que justamente la vuelve innovadora, ¿verdad? Entonces ya está como casi que también a salir al mercado. Y cuando hablamos de la compra integrada, es cuando además de concebir la adquisición de la investigación y el desarrollo, adquiere también la solución final previa fase comercial, pero también un pasito más, ¿verdad? Que es que ya está producida la innovación. Y ustedes me dirán, bueno, Daisy, ya sabemos cuáles son los tipos de compra pública, ¿verdad? La precomercial, la integrada, las soluciones finales. Pero ¿cómo hace la administración, Catherine, para saber, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de compra que requiere, ¿verdad? Y eso va a depender, además de la necesidad que pretende la administración solventar, le va a servir mucho saber la investigación previa, ¿verdad? De lo que hay en el mercado y hacia dónde quiero yo llegar, ¿verdad? Entonces, esto me va a ayudar a mí también a tener esta información clara para poder utilizar los TRLs, que son los niveles de preparación tecnológica, y son los que me dan también el grado de innovación y la cercanía de este grado al mercado, ¿verdad? Estos TRLs vienen a ser el sistema de medición de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, que es lo que nosotros conocemos como NASA, ¿verdad? Este sistema lo utilizan para evaluar la madurez de la tecnología, ¿verdad? Cada proyecto de tecnología se evalúa según los parámetros de progreso del proyecto, ¿verdad? Y se les va haciendo una calificación según el TRL, ¿verdad? Son 9 niveles. El primer nivel es lo más bajo y lo más básico, ¿verdad? Y es lo más lejano al mercado. Y el TRL9, que es lo más alto y lo más próximo al mercado, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, bueno, les voy a comentar un poquito tal vez como para conceptualizarles mejor. Cuando hablamos de una investigación básica, ¿verdad? Es cuando empieza la idea. ¿Verdad? Ya hay una idea de investigación
se está, diría uno popularmente, como peloteando, ¿verdad? Y ya se inicia como una transición a investigar esa idea, ¿verdad? O ya existe una idea aplicada. Cuando hablamos de la formulación de la tecnología, ya se tiene clara la idea, ¿verdad? O la investigación del proyecto y ya se están aplicando principios científicos, ¿verdad? En áreas específicas para definir el concepto. Cuando hablamos de investigación aplicada o prueba de concepto, es cuando ya se empiezan a realizar las actividades de investigación y desarrollo, ya hay pruebas analíticas, hay pruebas de conceptos a escalas de laboratorio, ¿verdad? Estos 3 TRL son en escalas de laboratorio, están orientados a demostrar la factibilidad técnica del proyecto. Y cuando hablamos de estos TRLs, de los primeros 3, hablamos de la primera I, de investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? Del I+D+I. Entonces, ahí estaríamos en investigación. Entraríamos con el TRL 4 al 6º cuando hablamos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de desarrollo a pequeña escala, es que ya los componentes que estaban individualmente, ¿verdad? Se integran y ya se encuentran con capacidad para actuar de manera integrada, ¿verdad? Y funcionan en su conjunto. Cuando estamos en el TRL5, que es el desarrollo a escala real, ya están integrados, ya se configuraron y es muy similar su funcionamiento ya a una aplicación final, ¿verdad? Ya prácticamente se encuentra listo para poder ser utilizado en una simulación de un entorno real. Cuando se habla del TRL6 o es el prototipo validado en un entorno simulado, ya hay un piloto, ¿verdad? Que es capaz de desarrollar todas esas funciones que sean necesarias dentro de un sistema determinado, ¿verdad? Entonces ya superó incluso las pruebas de factibilidad. Cuando hablamos del TRL7, que es el prototipo validado en un entorno real, ya el sistema se encuentra en una fase precomercial, ¿verdad? Y es posible llevar a cabo ya identificación de algunos aspectos, como por ejemplo temas de fabricación, de evaluaciones del ciclo de vida, evaluaciones económicas de la tecnología, y ya se cuenta con la mayor parte de funciones que están disponibles para poder realizar las pruebas. El TRL8, que es el prototipo comercial, ¿verdad? El sistema ya está integrado y ya ha sido probado en su forma final, ¿verdad? Bajo condiciones supuestas y ha alcanzado en la mayoría de los casos ya un resultado final del desarrollo de la innovación. Y la aplicación comercial es que ya la innovación está en su fase final, ¿verdad? Ya es operable en un sinnúmero de escenarios o de condiciones operativas. Está aprobada y está disponible para su comercialización y producción. Está lista casi que para la entrega del producto, para la producción en serie y la comercialización, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Tomando en cuenta los TRLs, podríamos hablar que estamos con una compra pública precomercial cuando lo que se va a adquirir está entre un TRL1 a un TRL7. De una compra pública de soluciones finales cuando ya estamos en un TRL7 y un TRL8. Y hablamos de la integrada, ¿verdad? Cuando además de conceptualizar la compra pública precomercial, la de soluciones finales, va un poquito más, ¿verdad? Y adquiere hasta la aplicación comercial, ¿verdad? Es decir, ya la innovación estaría finalizada y así se estarían conceptualizando los 3 tipos de compra pública innovadora que actualmente tiene Costa Rica en los TRLs, ¿verdad? Como por lo menos para que tengamos una noción. Otro de los temas que se regulan en el reglamento son los incentivos para la innovación. Están dispuestos en el artículo 63. Los oferentes que se presentan a las convocatorias realizadas bajo una denominación de compra pública innovadora están sujetos a que puedan beneficiarse con incentivos por parte de la administración, ¿verdad? Esto de conformidad con lo que se determina en el pliego de condiciones y en seguimiento de los lineamientos que para los efectos emita la autoridad de contratación pública. En materia de innovación, los temas de incentivos son esenciales, ¿verdad? Justamente para promover las soluciones innovadoras por parte de la oferta tecnológica. Actualmente,
¿verdad? Por el proceso en el que nos encontramos, que les adelanto un poquito, estamos trabajando en un reglamento de compra pública innovadora y por esa razón es que actualmente no se ha emitido por parte de la Autoridad de Contratación Pública como estos lineamientos, ¿verdad? Para quienes no conocen quién es la Autoridad de Contratación Pública, pues es un órgano tripartito, ¿verdad? Que es rector de contratación pública para toda la administración y lo preside el Ministerio de Hacienda y forman parte también de el Ministerio de Planificación Nacional y Política y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. De lo que hemos aprendido, ¿verdad? En todo este proceso de la implementación de la compra pública innovadora en Costa Rica, la mayoría de incentivos para la innovación que se generan en otros países son incentivos tributarios. Sin embargo, por la realidad actual de Costa Rica, y lo digo en criterio personal, ¿verdad? No de la dirección, yo veo como complejo que se pueda generar en esa misma línea, ¿verdad? Como los incentivos tributarios, considerando que actualmente el país se encuentra también en una regla fiscal, ¿verdad? Entonces podría ser complejo, pero sí podrían valorarse otros tipos de incentivos para promover justamente las soluciones innovadoras. En cuanto a los aspectos previos a la promoción del procedimiento, si bien toda contratación, ¿verdad? La parte de planificación es crucial para su desarrollo, no deja de ser diferente para la innovación y todavía aún más, ¿verdad? Por lo complejo que es este tipo de compra, ¿verdad? Y lo incierto que también es. Entonces, por su propia naturaleza, es elemental que se realicen algunos pasos previos, ¿verdad? Para poder definir si efectivamente se requiere promover por parte de la administración una compra pública innovadora o no, ¿verdad? Entonces, se valoran varios aspectos. Entonces, como parte de estos aspectos previos, dispuestos en el artículo 64 del reglamento, cuando ya la administración tiene definida su necesidad, ¿verdad? Puede coordinar con la promotora costarricense de innovación para determinar si existe mérito suficiente para realizar la contratación. Antes de efectuar la convocatoria, ¿verdad? Para recibir las propuestas, deberá la administración realizaron una audiencia previa en los términos que establece el 89, ¿verdad? Para poder dialogar y definir aspectos técnicos de la solución, ¿verdad? Porque la administración conoce su necesidad, sabe los resultados que espera, ¿verdad? Y el tema funcional, pero los aspectos técnicos no, ¿verdad? Entonces, aquí es una de las particularidades que tiene justamente la compra pública innovadora, ¿verdad? Pero, bueno, aquí la norma habla de realizar una audiencia previa. A mí, más allá de la audiencia previa, me parece que estaría más asociada con una alerta temprana, ¿verdad? Porque la audiencia previa es más que todo para poder desarrollar o contar con elementos para el pliego de condiciones, ¿verdad? Ya cuando existe el pliego de condiciones y usted ahí conjuntamente va haciendo los ajustes, pero la alerta temprana me parece que podría ser la figura que más se adecua. El inicio de la contratación, ¿verdad? Cuando ya la administración opta por hacerlo, tiene que documentar varios aspectos, como por ejemplo la necesidad de adquirir productos y servicios u obras innovadoras, la inexistencia o insuficiente existencia, ¿verdad? De soluciones tecnológicas que puedan satisfacer esas necesidades. Y deberá tener claro, por ejemplo, las necesidades que va a tener actuales o futuras, ¿verdad? A mediano o largo plazo, y que el desarrollo de esa solución requiere de una o varias fases, ¿verdad? Sea investigación, prototipado, desarrollo de alternativas, innovación para la comercialización, ¿verdad? Que está muy asociado con el tipo de innovación que se pretende adquirir. Que la solución pueda estar disponible en un tiempo razonable y de acuerdo a las necesidades de la administración. Aquí, cuando hablamos de tiempo razonable, me parece más como asociado a las soluciones finales, ¿verdad? Porque ya está muy próximo. Pero me parece que no podríamos hablar como de que esté en un tiempo razonable cuando, por ejemplo, se va a adquirir un servicio de investigación o desarrollo o incluso una compra pública integrada, ¿verdad? Por precisamente todas las fases que conllevaría su desarrollo. También deberá valorar
los resultados del análisis, ¿verdad? Cuáles serían las ventajas y cuáles serían los inconvenientes que eventualmente representaría promover la compra pública innovadora. Deberá de conformar un equipo multidisciplinario que también es esencial en estos procesos, ¿verdad? Dentro de lo ideal, se habla de que exista un perfil de un abogado, ¿verdad? Alguien que conozca de la parte jurídica, una persona que conozca de contratación pública, y una parte que tenga clara la necesidad que se pretende solventar, ¿verdad? Y en algunos casos también se podría hablar de un perfil de innovación que, si la administración no cuenta con pues podría eventualmente hacerse asesorar de otras instituciones, ¿verdad? Que eventualmente les pudiesen ayudar con ese perfil de innovación y que esté asociado probablemente con el objeto de la necesidad por satisfacer. La identificación de potenciales proveedores, ¿verdad? Porque se tiene que hacer un análisis del estudio de mercado para ver si la oferta tecnológica eventualmente podrían solventar la necesidad que pretende satisfacer la administración, ¿verdad? La definición de las funcionalidades básicas del producto, la obra o el servicio. Y también, ¿verdad? Como les decía, tener ese conocimiento del mercado para poder confirmar propiamente a partir de la innovación, ¿verdad? Si existe una solución próxima que sea viable y también los riesgos que esta pueda implicar. Indicadores claves como por ejemplo la eficiencia, la eficacia, la calidad, la economía, el impacto, el rendimiento. La definición de las condiciones sobre el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? Que en su momento hablábamos al inicio. El tipo de compra pública que se requiere y el financiamiento en caso de corresponder, ¿verdad? En temas de innovación. En cuanto a los criterios de evaluación de la compra pública innovadora, el reglamento actualmente establece en el artículo 68 al menos unos criterios que eventualmente podría considerar la administración para poder evaluar las ofertas. Hablamos de un mérito innovador de la propuesta. A estos efectos se consideran criterios de innovación que puedan ser definidos por la promotora costarricense de innovación, por ejemplo, o de alguna otra entidad que pudiera resultar idónea, ¿verdad? De acuerdo al objeto contractual y la necesidad que se pretende satisfacer. Tiene que haber también dentro de los criterios una adecuación de la propuesta de la solución a las especificaciones funcionales y técnicas demandadas, es decir, que la oferta sea atinente a lo que yo pretendo satisfacer, ¿verdad? No es que la administración va a recibir todas las creatividades que se les ocurran a las personas, sino que tiene que haber una atinencia razonable con lo que se pretende satisfacer. También la evaluación del costo del ciclo de vida del producto o servicio, ¿verdad? Conforme al valor por el dinero. Recordemos otra vez, ¿verdad? Que serían los temas de calidad, los costes actuales, la disminución en temas de mantenimiento, por ejemplo, el ahorro que podría implicar en materia de energía o incluso en materia de medio ambiente, ¿verdad? Las mejoras que podrían significar. El costo por el ciclo de vida incluye todos los costos también, ¿verdad? Durante la fase de la vida del producto, el coste de la compra, los costes asociados a todo su funcionamiento hasta la disposición final. Y por último, otro de los criterios a evaluar es la participación y o generación de capacidades nacionales en la innovación. En cuanto a la materia de propiedad intelectual, dentro de lo que hemos conocido durante este proceso de implementación, se ha hablado que la propiedad intelectual se le reconoce su titularidad normalmente al contratista, ¿verdad? Al proveedor del bien, el creador de la idea, ¿verdad? Y en ese mismo sentido se contempla en el artículo 69, en el reglamento actual, ¿verdad? Al contratista se le reconoce justamente esa titularidad de los derechos de propiedad intelectual que sean derivados de las actividades de investigación y desarrollo, pudiendo reservarse incluso la administración, la titularidad compartida de la creación y los derechos de propiedad intelectual aplicable, el derecho de uso y explotación en las condiciones que se prevé por parte de la legislación nacional, ¿verdad? Para el derecho de propiedad intelectual, que sea libre de obligaciones o gravames adicionales al contrato de adjudicación, el derecho de poder generar modificaciones a las creaciones, la extensión de licencias a terceros, la potestad de revisión a las condiciones contratadas
de forma que ante mejores condiciones, ¿verdad? Que se presente en el mercado, tenga la posibilidad de renegociar las condiciones con el titular con respecto a las condiciones de uso y explotación, y también la potestad de poder ceder el derecho de uso y o la explotación de la creación. Particularmente, este artículo 69 establece como una salvedad, digamos, para las empresas que se encuentran en actividad comercial o en régimen de competencia, ¿verdad? Y es porque encuentra su lógica, porque se dedican justamente a comercializar con estos productos. Entonces, la norma hace una excepción de que puede disponer el uso exclusivo de la licencia o del derecho por parte de esto dentro del territorio nacional, y en casos debidamente fundamentados con apego con acto motivado, ¿verdad? Y con el asesoramiento que eventualmente le pueda brindar la promotora de innovación, pueden establecerse condiciones distintas a las que prevé este artículo en los pliegos de condiciones, ¿verdad? Sobre este tema también de propiedad intelectual, es importante que el proveedor, digamos, ¿verdad? Pueda realizar una declaración jurada previa sobre las tecnologías propietarias por aportar, las licencias de tecnología de terceros, la concesión y el descargo del uso y las modificaciones de las tecnologías por aportar por parte de la administración o a favor de la administración, y que exista una colaboración para poder conseguir la extensión justamente de las licencias de terceros, ¿verdad? Que se les extiendan a la administración en condiciones similares o en mejores condiciones, ¿verdad? En cuanto a los requisitos para el desarrollo de proyectos de investigación o innovación tecnológica por esquema de asociación público-privada, deberá contar con ciertos requerimientos específicos, ¿verdad? Como todos estos esquemas. Como por ejemplo, debe existir una justificación de utilizar el mecanismo de la asociación público-privada, ¿verdad? Que se detallen los estudios económicos y de análisis de valor por el dinero, que demuestre que es el medio más idóneo, ¿verdad? En términos de eficiencia, eficacia, economía y rentabilidad, que se dé una evaluación financiera y un análisis de los costos, que se dé una cuantificación de los compromisos y de las contingencias que se estén asumiendo. Y un aspecto importante es que la administración debe asegurar que en el contrato se establezcan los riesgos que asume cada una de las partes en función de la capacidad en la que cuentan para administrarlos y el perfil de riesgo del proyecto, ¿verdad? Y las acciones para su mitigación. Aquí es importante porque, bueno, más allá de emplearlo en mecanismos de asociación público-privada, creo que también, ¿verdad? Es algo que se debe contemplar en todos los contratos de compra pública innovadora, justamente por los riesgos y la incertidumbre que representa su desarrollo. Y finalmente, debe observarse cuando corresponda el tema de los compromisos y contingencias fiscales, ¿verdad? Los lineamientos que para los efectos establezca el Ministerio de Hacienda. En cuanto a la presentación de propuestas novedosas por agentes económicos, que era lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? De la forma reactiva en que podría generarse una compra pública innovadora, el artículo 71 del reglamento prevé esa posibilidad, ¿verdad? De que cualquier agente económico que detecte una necesidad de innovación de la administración puede presentar la iniciativa con la descripción funcional, ¿verdad? Que se encuentra en fase de investigación o en desarrollo ante la promotora de innovación, ante el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones o directamente ante la administración de su interés, ¿verdad? Y en el caso de que la administración comparta con esa necesidad, puede valorar iniciar el procedimiento que corresponda. Para garantizar el tema de la transparencia y demás, o eventualmente, como les comentaba, valorar también la posibilidad de generar una asociación público-privada con el objetivo justamente de fomentar el desarrollo industrial, científico, tecnológico, ¿verdad? La promotora podría eventualmente realizar convocatorias, ¿verdad? Anuales donde se puedan presentar esas propuestas de soluciones y crearse un banco de iniciativas de innovación, cuyas funciones estén fundamentadas en estudios de mercado y en la gestión de la innovación.
finalmente, después de todo esto que hemos conversado de la compra pública innovadora, podemos decir algunas particularidades que tiene sobre la compra tradicional, ¿verdad? En azul, las que sí son como particularmente de la compra pública innovadora, y en amarillo algunas que eventualmente se encuentran también con sus matices en la compra tradicional. ¿Verdad? Lo interesante de la compra pública innovadora es que la administración conoce su necesidad, pero no sabe cómo podría satisfacerla, ¿verdad? Y es aquí donde es de suma importancia que la administración pueda definirlo con claridad, la necesidad, ¿verdad? Que pretende solventar. Y justamente es por eso, ¿verdad? Porque nace de una necesidad, de un problema y que ésta no puede ser satisfecha con lo que se encuentra en el mercado. Esa es una de las particularidades de la CPI. Otra es que el objeto contractual se define por requisitos funcionales o de desempeño y no por características técnicas, ¿verdad? Entonces aquí se recomienda que la administración no piense en posibles soluciones, ¿verdad? Entonces aquí debe tener claro muy bien lo que espera del funcionamiento de la solución, ¿verdad? Y de los beneficios esperados también con esta, y tener clara también las causas que originaron la necesidad, como para que de manera integral pueda preverse cuáles serían como estos requisitos funcionales. El tema de la vigilancia tecnológica, que es particularmente importante, ¿verdad? Que es como esa identificación que hace la administración, o un ejercicio que va a hacer la administración para determinar, por ejemplo, las últimas tendencias en algunas tecnologías y demás. Esto se utiliza mucho en las empresas para poder tener claridad sobre qué aspectos se puedan desarrollar o innovar, ¿verdad? Se hacen consultas de información, como por ejemplo de fuentes que sean abiertas o gratuitas, bases de datos, publicaciones, investigaciones, informes, libros, ¿verdad? Se puede consultar incluso a los sectores de investigación, emprendedurismo o cualquier otro que esté relacionado con la necesidad, con el fin de poder analizar los proyectos que se están impulsando actualmente, con las investigaciones también. Después está la fase de planificación, ¿verdad? Que esta fase es crucial en cualquier tipo de compra que se genere, pero especialmente para la compra pública innovadora, ¿verdad? De aquí depende incluso su éxito. Entonces sí es bastante importante en esta fase de planificación, además de temas de vigilancia tecnológica, también se realiza la consulta preliminar del mercado con posibilidad de un diálogo técnico, ¿verdad? Esta consulta preliminar es una herramienta que se utiliza justamente para poder conocer cómo está el mercado, que les pueda facilitar incluso los potenciales proveedores que eventualmente estén, algunos criterios técnicos que se requieran, que se den observaciones o recomendaciones por parte de la oferta tecnológica, y que sirvan de insumos para que pueda la administración elaborar sus pliegos de condiciones, ¿verdad? Porque la administración conoce su necesidad, pero no más allá de los temas técnicos. Entonces, por eso es que también se permite la posibilidad de hacer esta consulta preliminar y un diálogo técnico, que es este acercamiento con el mercado, que forma parte de esta consulta preliminar, y es para conocer con más detalle las soluciones que se encuentran en el mercado que pudieran eventualmente satisfacer la necesidad de la administración. Temas de propiedad intelectual, como lo vimos, ¿verdad? También es particular, podría incluso estar presente en la compra tradicional, pero tiene pues como mayor incidencia en una compra pública innovadora, igual que el tema de la confidencialidad. Verá que aunque la Ley General de Contratación Pública actualmente prevé en el artículo 15 la posibilidad de que el proveedor defina algunos documentos o información que considere confidencial, y que la administración lo valore para ver si se le da esa connotación o no. Lo mismo ocurre con la propiedad, con la compra pública innovadora. Sin embargo, aquí sí la confidencialidad es un poco como más estricta, ¿verdad? Porque pueden haber secretos técnicos, comerciales, temas de fabricación, de comercialización de productos que de alguna forma podrían generar
¿verdad? Una ventaja competitiva y que haya información que es reservada, que no conozcan terceros, ¿verdad? Y que pueda generar incluso un valor estratégico para el proveedor, ¿verdad? Entonces, en este tema es también muy importante la confidencialidad. Puede darse desde el inicio del procedimiento, podrían incluso establecerse acuerdos de confidencialidad y la administración de los riesgos también, justamente por la incertidumbre que representa en los resultados la compra pública innovadora. ¿Cuáles son algunos de los beneficios y barreras que tiene su implementación, ¿verdad? De alguna forma, uno de los beneficios más grandes es que estimula la innovación y promueve la competencia empresarial, ¿verdad? Porque se dan oportunidades para que las empresas generen innovaciones en sus soluciones y, y por medio de la compra pública, pues se impulsa justamente esa competitividad, ¿verdad? En las empresas, incluso locales y nacionales. Esto puede impulsarse para fomentar la competencia al tener que generar mejores productos y mejores servicios para el gobierno, ¿verdad? Entonces, genera como esa estimulación. También está la mejora en la calidad de los servicios, porque cuando se compra una innovación es una contratación hecha a su medida, ¿verdad? Que busca en una solución a una necesidad, ¿verdad? Una necesidad específica con ciertas características que la solución cumplió. Entonces, sin duda, mejora la calidad de los servicios. Optimizan el uso de los recursos públicos, porque aunque al inicio puede resultar un poquito costoso, a lo largo, ¿verdad? Por el tema que se hablaba, el valor por el dinero puede ser que represente incluso una reducción en los costos, ¿verdad? Significativos. Entonces, puede conducirse en ese sentido como a soluciones que son más eficientes y que son más rentables para el sector público. Está también la facilitación en la colaboración dentro del sector público y privado, ¿verdad? Porque se fomenta esta colaboración, se promueven las asociaciones estratégicas, intercambio de experiencias, de conocimiento, se promueve la innovación, ¿verdad? Y se mueve la economía del país como una sociedad. Y está también la reducción de las barreras al mercado, que se le va a proporcionar un cliente confiable, ¿verdad? Que es el cliente, el gobierno, el Estado, que está optando por adquirir una innovación, ¿verdad? Entonces, esto va a significar mucho para las empresas, ¿verdad? De tener su primer cliente, en algunos casos, en temas de innovación. Algunas de las barreras que probablemente se encuentren es que haya una resistencia al cambio, ¿verdad? La falta de experiencia o conocimiento, ¿verdad? Especialmente en este proceso en el que nos encontramos, donde todos estamos aprendiendo un poquito de innovación, ¿verdad? El temor a lo nuevo, a enfrentar los riesgos que representa, la falta de recursos económicos, principalmente con el tema de la regla fiscal, la falta de apoyo a lo interno de las instituciones, ¿verdad? Habrán personas que dicen que están de acuerdo con la innovación y son esos valientes que quieren fomentarlo, pero también habrán otras, ¿verdad? Otras personas que tal vez no generan como ese apoyo. Y también, finalmente, la preferencia en las administraciones por contratar de forma convencional, ¿verdad? Para no salir de la zona de confort. Efectivamente, implica promover la innovación, generar una compra pública innovadora, un cambio de mentalidad, ¿verdad? Que no está exento de los miedos lógicos que podría representar los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, de un tema de una auditoría, ¿verdad? Que pueda generarse externa o interna. El fracaso también que podría generarse, ¿verdad? Entonces, es entendible que puedan tener ese miedo, es un miedo lógico, pero también recordemos que hay soluciones convencionales que si bien se van a tramitar con los procedimientos, con garantías y transparencia, que van a ser los mismos procedimientos, las mismas garantías y la misma transparencia que se va a generar en una compra pública innovadora, lo cierto es que muchas veces en la compra convencional, ¿verdad? No consigue los niveles de satisfacción, ¿verdad? Que se espera o incluso el rendimiento
que se esperaba con el servicio prestado o con el bien adquirido, ¿verdad? Como probablemente sí se podría generar en una CPI al adquirir este producto, bien o servicio hecho a la medida, básicamente. ¿Qué acciones ha realizado la Dirección de Contratación Pública para su implementación? Bueno, la dirección con apoyo del BID y la cooperación técnica para el despliegue de compra pública innovadora, justamente ha venido trabajando desde el 2023, desde el año anterior, en poder fortalecer las capacidades del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Fortalecer a la Dirección de Contratación Pública, pero también a las entidades compradoras y las de control, ¿verdad? Porque la idea es que todos podamos conversar en un mismo idioma, ¿verdad? Entonces, se ha realizado esta implementación desde unas entrevistas con el sector de la demanda, de la oferta tecnológica, para conocer y sensibilizar un poco sobre los temas de innovación. Se ha desarrollado un cuestionario, ¿verdad? Para conocer el concepto que la gente tiene de innovación, ¿verdad? Se evaluaron 5 aspectos, por ejemplo, la política pública, el marco legal de la compra pública innovadora, la demanda pública, la oferta tecnológica y los instrumentos financieros que existen en temas de innovación a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Se han hecho participaciones de varias capacitaciones, bootcamp, etcétera. Y como parte de todo este proceso que se ha realizado desde el 2023, incluso este año también se realizaron capacitaciones, surgió la necesidad de trabajar en varios aspectos. Por ejemplo, generar una política de innovación. Esta política de innovación también pretende dar como las pautas o las acciones a nivel de país en temas de innovación, ¿verdad? Se está trabajando en un reglamento específico de compra pública innovadora con la finalidad de poder tener una mayor claridad sobre el desarrollo de una CPI, los criterios, los requisitos que se necesitan para poder llevar a cabo un proceso de CPI, ¿verdad? Que implique la reducción de riesgos, de interpretaciones erróneas o inconsistencias por parte de los operadores de la norma, que se pueda reducir también con este reglamento la incertidumbre que pueda presentarse, ¿verdad? En las mismas entidades públicas. Entonces, la idea es poder generar este reglamento que sea un instrumento que sea de fácil operativización, ¿verdad? Para poder generar esta contratación. Actualmente ya se generó un primer borrador y se encuentra en revisiones. Entonces ya hay un primer reglamento específico. También se está elaborando en una guía práctica para la compra pública innovadora, ¿verdad? Que es donde me van a desarrollar paso a paso lo que tengo que hacer yo como administración, ¿verdad? Se está desarrollando en coordinación con las consultoras del BID y está en ese proceso de elaboración. También se han hecho capacitaciones a compradores y fiscalizadores, ¿verdad? Que ya fueron realizadas ambas capacitaciones. Unas fueron bueno, las de compradores se han venido realizando desde el año pasado, empezamos en septiembre, y en este año se hicieron en mayo para compradores y para fiscalizadores se hizo a finales de junio y a inicios de julio. Y también se desarrollaron 2 pilotos, ¿verdad? 2 valientes, que por una parte está la promotora de innovación, que lo que está generando es como una base de necesidades para poder empatar con posibles soluciones. Y el AIA, ¿verdad? El Acueductos de Alcantarillados, ellos están buscando soluciones a 2 necesidades particulares y actualmente ellos están con el informe de la consulta preliminar del mercado que ya ellos pudieron realizar. Como podemos ver, ¿verdad? La CPI ha trascendido en muchos países, como por ejemplo, no solo España, ¿verdad? Porque uno pensaría, bueno, España ya es un país subdesarrollado, ya tiene sus años, le llevó 10 años, por ejemplo, y poder implementar la compra pública innovadora, pero también hemos tenido países de la región que ya llevan sus años implementando la innovación, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Brasil es uno de los más posicionados en innovación y a nivel regional. Está también Colombia,
Chile también, Perú, República Dominicana. Entonces, ¿verdad? Ya es algo que se viene generalizando y yo personalmente considero que como administración debemos adoptarnos efectivamente a los cambios que demandan los ciudadanos, que finalmente son los destinatarios finales del servicio público, ¿verdad? Y a las nuevas tecnologías que incluyen la innovación, ¿verdad? Porque es crucial justamente para el cumplimiento de nuestra labor, de nuestros fines y poder satisfacer de mejor manera el interés público, ¿verdad? Generando demanda de innovaciones y una oportunidad que implica también empleo para muchas empresas, ¿verdad? Cuando se contribuye justamente en este desarrollo económico en términos generales en el país. Y yo les traía, ¿verdad? Como esta frasecita para finalizar, ¿verdad? Que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entonces yo los invito a todos a poder ver de forma distinta la innovación, dejar de lado los temores y pensar justamente en el beneficio que esta podría implicar para el país, ¿verdad? Y esto sería mi charla el día de hoy. Muchísimas gracias, Katherine, por su exposición de esta mañana tan interesante. Antes de dar inicio con el espacio de preguntas y respuestas, quiero solicitarles el llenado del registro de asistencia. Tenemos cerca de 800 registros, pero tenemos más de 1,400 asistentes. Entonces, sí quería pedirles el favor de completar el formulario de registro de asistencia. El enlace está colocado varias veces acá en el espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a empezar a leer las preguntas que han venido realizando. La primera dice que es de Armando. Dice lo siguiente: la compra pública innovadora debe ser gestionada de manera distinta a una licitación reducida, menor o mayor, como en el caso de una compra por etapas en la cual se gestiona bajo otras normas y procedimientos dentro de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, o bien se debe aplicar la compra innovadora como una versión mejorada de las licitaciones reducidas, menores o mayores. Muchas gracias por la pregunta, Armando, muy interesante. Efectivamente, si uno ve el marco legal, ¿verdad? Y la norma no contempla, por lo menos el artículo 22, que es el que le regula la compra pública innovadora, no prevé la posibilidad como de generar un procedimiento distinto, ¿verdad?, a los previstos en la norma. Entonces, la compra pública de innovación se puede tramitar por una licitación mayor, menor o reducida en los términos que establece la ley. Efectivamente, se puede desarrollar por fases, principalmente como en la ejecución contractual, ¿verdad? Que es como la modalidad que actualmente podría habilitar esta norma, ¿verdad? Y le comento que a nivel de reglamento específico de compra pública innovadora estamos generando esas pautas para poder generar esa seguridad, ¿verdad? En el desarrollo de estas fases en una compra pública innovadora, ¿verdad? Pero aquí sí quiero como que quede claro que no es que sí se gestiona de una forma distinta en su ejecución, ¿verdad? Pero en su tramitación propiamente, en el desarrollo de la licitación mayor, menor o reducida, seguiría siendo la misma. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. Dice: en el sector privado, la innovación va enfocada en la colocación en el mercado de cosas nuevas, mejoradas o de salto, como fue el paso del cassette al CD, al iPad, a la memoria conocida como llave malla. Hoy día una llave malla cuesta mucho menos de lo que costaba en su momento el cassette. ¿Qué se está haciendo para que la compra pública innovadora nos lleve a obtener mejores productos y servicios sin encarecimiento de los costos para el sector estatal? Cada vez tenemos menos recursos para llenar las necesidades institucionales que nos permitan generar valor público. Claro,
ahí yo lo entiendo porque efectivamente generar una compra pública innovadora pues es bastante costosa, ¿verdad? Y son valoraciones que tiene que hacer la administración propiamente cuando defina su necesidad, ¿verdad? Porque establece su necesidad, valora los riesgos, valora los costos. Y si la administración considera que es viable poder iniciar la compra pública innovadora, incluso que le pueda dar, digamos, como ese seguimiento a lo largo de la contratación y asumir los compromisos que esta podría implicar en temas económicos, ¿verdad? Entonces, ahí podría desarrollar la compra pública innovadora, ¿verdad? La administración tendría que valorar todas estas cosas antes, ¿verdad? En un ejercicio de la consulta preliminar del mercado y demás, para definir si efectivamente es viable o no para la administración poder promover una compra pública innovadora. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima también. Dice lo siguiente. La compra pública innovadora puede ser utilizada para desviar las contrataciones por excepciones como patrocinios o medios de comunicación, o en su defecto, las contrataciones por medio de cooperación interinstitucional o entre entes de derecho público y público-privados. ¿Cómo se puede diferenciar este tipo de compra de estas otras modalidades? Sí, ahí, bueno, lo que pasa es que yo la compra pública innovadora la conceptualizo más que todo como en esa promoción con el sector privado, ¿verdad? Que justamente lo que se pretende es como mover la economía del país, ¿verdad? No existe a nivel de norma esa imposibilidad de que se pueda hacer entre entes de derecho público o, ¿verdad? O en alguna contratación por excepción. Entonces, creo que ahí no hay como a nivel de norma esa limitación y eventualmente la administración sí podría valorar, ¿verdad? Lo que mejor corresponda. En todo caso, cada una de las decisiones que tome la administración, ¿verdad? Sea que tramite por una excepción o por alguna, ¿verdad? Contratación distinta en los términos de una licitación pública mayor o reducida, pues tiene que estar debidamente motivada. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿cuáles serían los medios de verificación para comprobar los criterios innovadores, certificaciones, y cuáles instituciones tendrían la competencia para dar fe de esta innovación? Actualmente, como está en el reglamento, ¿verdad? Se le consulta sobre esos méritos innovadores o podría apoyarse la administración inclusive en la promotora de innovación, ¿verdad? Porque a nivel de reglamentario sí se le dan como bastantes facultades a la promotora de innovación, ¿verdad? Y eventualmente, como son procesos tan nuevos, pensaría yo que no hay inconveniente en que la administración también busque su colaboración de poder comprobar, ¿verdad? Estos criterios innovadores con alguna otra institución que esté alineada, digamos, en temas de innovación y que esté también asociada con el objeto de la contratación que se pretende. Pero en general, pensaría yo que podrían apoyarse en la promotora de innovación, que es las que les podría como orientar un poquito de cómo podrían validar, ¿verdad? El criterio innovador. Muchas Igual, gracias. digamos, Ah, perdón, ahí no, sí, no se digamos, preocupe. sí, ahí tal vez cuando hablamos también de criterios innovadores, ¿verdad? No sé si se refiere propiamente como al mérito innovador de la compra pública innovadora o a la compra estratégica con criterio innovador, ¿verdad? Actualmente la Dirección de Contratación Pública se encuentra elaborando una guía de criterios innovadores, ¿verdad? Que próximamente podría eventualmente ser publicada, ¿verdad? Pero también estamos trabajando en eso. Entonces, por aquí yo me fui como de una vez a compra pública innovadora, ¿verdad? Pero si fuera el caso que se refiere como a estos criterios, nosotros estamos trabajando en una guía. Muy bien, muchas gracias. La siguiente consulta es anónima también. Dice, ¿podrían dar un par de ejemplos puntuales de compra pública innovadora en Costa Rica desde la entrada en vigencia de la Ley 9986? Vieras que ese dato no lo tengo. Actualmente no sé si ya se han implementado compra pública innovadora en Costa Rica. Lo que sí tuve conocimiento es que, por ejemplo, compañeros de la caja sí desarrollaron un proceso de riesgo compartido, ¿verdad? Que es una de las características de una compra pública innovadora.
¿verdad? Pero como tal, con esa denominación, ahí sí no tengo conocimiento si se ha implementado, pero el AIA, en todo caso, ¿verdad? Que estamos con los pilotos de innovación, también están en este proceso, ¿verdad? Que fueron los valientes, los primeros pioneros en ir desarrollando una compra pública innovadora, que como les comenté al final, ellos se encuentran en el informe final de la consulta preliminar del mercado, ¿verdad? Y eventualmente yo pensaría que los compañeros del AIA igual no tendrían como inconveniente, ¿verdad? En compartir estas experiencias que han tenido y que puedan ser utilizados también como ejemplo en compra pública innovadora en Costa Rica. Muy bien, muchas gracias. La siguiente participación incluye 2 preguntas. Dice, ¿por qué razón, si normativa indica la obligatoriedad de establecer criterios sostenibles, entre ellos los de innovación, se han dado casos en los que los oferentes, mediante recursos de objeción y hasta la misma Contraloría General de la República, han solicitado justificar la inclusión de estos criterios en el pliego de condiciones? La segunda consulta dice, la normativa manifiesta que los criterios sostenibles, entre ellos la innovación, será de hasta un 25% del sistema de evaluación. Es posible que se otorgue más puntaje en criterios sostenibles, ya que, en buena teoría, siguiendo los modelos de globalización de contratación pública de otros países, no existe limitación para otorgar mayor porcentaje. Sí, aquí es importante aclarar, vamos a ver, esta presentación está dirigida a la compra pública innovadora, que es distinta de la compra pública estratégica con criterio de innovador, ¿verdad? Esta pregunta me parece que está más asociada justamente como a esta compra pública con criterio innovador, ¿verdad? Nada más ahí como tal vez para colaborarle, porque en realidad no me parece como que sea el tema central de la presentación. Efectivamente, por norma tienen que establecerse la motivación de cuáles criterios de innovación se estarían aplicando en los pliegos de condiciones, ¿verdad? Eso es por un requerimiento de la misma normativa que dice que tiene que ser verificable y demás, ¿verdad? Hay muchas instituciones que nada más como por el cumplimiento de tenemos que promover la incorporación de criterios, establecen criterios que tal vez ni siquiera estén asociados con el objeto contractual. Entonces, por eso es tan importante esa motivación, ¿verdad? Y la justificación de la inclusión en los pliegos de condiciones. Y en cuanto al 25%, hace poco se generó una modificación, bueno, se está tramitando una reforma reglamentaria, ¿verdad? Al reglamento de la ley, donde justamente se hace esta aclaración, ¿verdad? Nosotros sí tenemos ese tope del 25% en criterios estratégicos, incluyendo la compra estratégica con criterio innovador, pero este porcentaje no estaría siendo aplicable para la compra pública innovadora, ¿verdad? Entonces, en esa modificación justamente se realizó y por cualquier cosa esa salió a consulta pública y actualmente esa modificación al reglamento está en revisiones de la Dirección de Mejora Regulatoria en el MEIC. Pero nada más tal vez como para orientarlo un poquito, pero si no es un tema como propiamente del webinar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima también. Dice, ¿la compra pública innovadora solo se puede dar en equipos tecnológicos o puedo considerar innovación en otros bienes, servicios u obras? Efectivamente, digamos, efectivamente puede considerarlo en cualquier otro bien, ¿verdad? No necesariamente en lo tecnológico, ¿verdad? Sino que esto más bien se amplía la posibilidad de que usted pueda adquirir bienes, obras o servicios innovadores, ¿verdad? No cerrarnos como a la innovación en el alcance científico y tecnológico, ¿verdad? Que también les comentaba en la charla, sino que más bien se amplía a otros alcances, incluso, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿verdad? Me parece que la innovación sería muy enriquecedora y no necesariamente a equipos tecnológicos, sino que a cualquier otra necesidad que pueda solventarle a la administración. La siguiente pregunta es de Silvia Castro. Creo que ya se había comentado algo similar, pero bueno. ¿Hay alguna institución pública que ya haya puesto en práctica este procedimiento de compra pública innovadora? Si es así, sería muy interesante conocer su experiencia. Sí, ya la habíamos contestado, ¿verdad? Propiamente, Ujú. como que ya hayan generado el procedimiento, lo desconozco,
Sé el caso de la caja que les comenté y el piloto que ahorita estamos todavía en desarrollo con el AIA, ¿verdad? Que eventualmente yo creo que en algún momento ya ellos habían hablado también un poquito sobre sus experiencias, pero yo pensaría que no hay inconveniente, ¿verdad? Con que se pueda invitar ¿verdad? Para que puedan comentar un poco sobre su experiencia, al menos en esta primera etapa de la consulta preliminar del mercado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente consulta anónima dice, ¿cómo definiría la diferencia entre compra pública innovadora, compra pública estratégica y compra pública sustentable? Gracias. La compra pública innovadora es cuando se adquieren productos nuevos, ¿verdad? Que no existen en el mercado o que existen en el mercado, pero tienen una mejora significativa que los hace nuevos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene esa mejora significativa, ya no están en el mercado, ¿verdad? Eso sería la compra pública innovadora. La compra pública estratégica incluye dentro de su concepción a la compra pública innovadora y a la compra pública estratégica que tiene criterios de innovación, criterios sociales, criterios ambientales y de calidad, por ejemplo. ¿Verdad? Esta compra estratégica lo que viene es a impulsar, ¿verdad? Ese engranaje entre la compra, entre lo que representa la compra pública en un país, ¿verdad? Pudiendo incidir en otros sectores como el social, el económico y el ambiental, ¿verdad? Y la compra sustentable que en algún momento teníamos con la 7494 era como la promoción de incluir en en sus pliegos de condiciones estos criterios, ¿verdad? Pero siempre pensando únicamente como en la satisfacción del interés público, que es el objetivo principal de la contratación pública, ¿verdad? Entonces, en la compra estratégica es todavía más amplia, ¿verdad? Porque no solamente es que veamos a la contratación como este mecanismo o este medio ¿verdad? Para comprar y adquirir bienes y satisfacer el interés público, sino que también repercute e incide y se ve también como un mecanismo o esta palanca para apoyar a otros sectores del país. Muchas gracias. Acá en las preguntas que voy leyendo me acabo de encontrar el enlace del registro de asistencia, por lo que aprovecho para recordarles si no han completado, lo puedan hacer en este momento y les agradezco. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿ya existe algún manual o sugerencia sobre los posibles criterios sustentables en aspectos de innovación según el objeto contractual requerido? Sí, ahí está asociado mucho con la pregunta que comentaba, ¿verdad? Hace un ratito. El webinar es de compra pública innovadora, ¿verdad? Ahí esperaría que no estén confundidos, ¿verdad? Pero, y como también les decía ahora, con criterios de compra innovación, perdón, en compra estratégica con criterios de innovadores, la dirección está trabajando en una guía, ¿verdad? Entonces, pero todavía no ha sido publicado, pero eventualmente va a salir ese documento para justamente orientar un poquito a las administraciones, ¿verdad? Para los criterios de compra pública estratégica como el de innovación. Muchas gracias. La siguiente participación dice, considero que quienes apliquen esta normativa tengan una protección legal especial, porque podríamos tener empresas sin escrúpulos para que el sector público sea su conejillo de indias, siendo cementerio de proyectos. Inclusive, lo más delicado es que si un proyecto de innovación no rinde los frutos esperados y al haber inversión de recursos públicos, podría haber responsabilidades e incluso utilizarse para persecución política a pesar de haber sido concebido el proceso de manera adecuada. Bueno, es más un comentario. Sí, ahí es importante también, ¿verdad? Que efectivamente, ¿verdad? La compra pública innovadora es riesgosa, ¿sí? Pero también la administración debe de tener muy claro los riesgos, ¿verdad? Que podría eventualmente asumir y saber que, vamos a ver, no necesariamente que no se haya cumplido el objetivo esperado quiere decir que no haya dado frutos, ¿verdad? Que la contratación no haya sido satisfactoria, porque
no sé, qué sé yo, se me ocurre que un medicamento, ¿verdad? Entonces están en este proceso, se hizo toda la contratación y resulta que el medicamento que hizo una de las contrataciones no funcionó, ¿verdad? Pero eso fue un elemento clave para darle a la administración de que ese medicamento experimental y que era necesario, pues no iba, ¿verdad? Entonces no veamos como las cosas ¿verdad? No veamos el vaso medio vacío, sino que veámoslo medio lleno. Entonces, sí creo yo que la administración tiene que valorar mucho el tema de los riesgos, de las responsabilidades, y justamente de eso se trata la compra pública innovadora y la diferencia de las demás, ¿verdad? Que hay un riesgo compartido, y eso es lo que también le da como, de cierta forma, ese equilibrio, ¿verdad? Entre los beneficios que puede tener la propia administración. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta anónima dice, ¿cómo hacer para que las proveedurías de las instituciones públicas cambien el chip hacia CPI? Ya que hemos visto que algunas todavía aplican el criterio menor precio para escoger la mejor oferta. Sí, ahí yo creo que es parte del desconocimiento, ¿verdad? Que tienen las instituciones. Me parece que es importante, ¿verdad? El trabajo que ha venido haciendo la Dirección de Contratación Pública justamente en dar estas capacitaciones, en dar a conocer el tema de la compra pública innovadora. Creo que también es parte de la cultura de cada institución, ¿verdad? Y el apoyo que puedan tener, pero sí me parece que podría ser incluso participando en estos webinars o incluso conociendo un poquito más de la compra pública innovadora. Y bueno, recordemos que ahora está muy en auge el principio del valor por el dinero, ¿verdad? Que no, como les decía, no es lo más barato, sino la mejor calidad, relación de calidad y precio, y que además se vea un buen uso de los recursos públicos, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que se adquiere al menor precio no necesariamente sea lo mejor. Muchas gracias. Renan Leiva del Poder Judicial hace la siguiente pregunta. ¿La producción de una vacuna puede ser un ejemplo de CPI? Yo pensaría que sí. No me queda como muy clara el alcance de la pregunta, pero por ejemplo lo veo como con el tema del COVID, ¿verdad? Que salió así como una emergencia y había que implementar como una vacunación, ¿verdad? Y entonces yo pensaría que es viable, igual que en el tema de medicamentos, ¿verdad? Justamente por el tema incluso de la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Que podría implicar una vacuna, ¿verdad? Solo en este proceso de investigación y desarrollo sería como en una fase precomercial o en una compra pública precomercial, o inclusive si quiere la fase del desarrollo también, y incluso ya de la innovación como tal o de la vacuna como tal, ¿verdad? Uno podría adquirir cualquiera en los tipos de compra pública previstos, pero me parece que sí. Gracias, Catherine. Ana Patricia Chávez dice, ¿qué ejemplos hay de compras innovadoras? Ujú. Bueno, como parte de las cuestiones que hemos analizado con, por ejemplo, doña Sandra Cinde, ¿verdad? Que es la consultora que ya probablemente muchos de ustedes han conocido. Ella nos comenta sobre muchos ejemplos y muchos beneficios que ha tenido la compra pública innovadora a nivel de los países. Hay uno que hablaba mucho sobre una niebla en carretera, ¿verdad? Este, el problema también era un tema visual ¿verdad? Uno decía, bueno, el problema es la niebla, pero en realidad era como el tema visual, y se creó una pintura para la carretera que pudiera generar mejor reflexión, ¿verdad? Y un día de estos vi también en LinkedIn otra franja que es para señalización de carretera también, que es de neón, ¿verdad? Entonces, en cualquier condición de clima era posible verlo. Yo creo que también en compra pública innovadora algún ejemplo, lo del COVID, como les estábamos diciendo, ¿verdad? Que tal vez ese concepto no lo teníamos todavía claro en ese momento, pero que si lo traemos al día de hoy, pues es un claro ejemplo. Muchas gracias. Eh, el señor Renan Leiva del Poder Judicial dice, ¿cómo cuánto tiempo de trámite se estima para CPI?
Sí, son procesos largos, ¿verdad? Principalmente como en estas fases de es la fase previa, ¿verdad? Por ejemplo, de la compra pública, el proceso de la consulta preliminar del mercado y demás, pero sí son procesos que son muy larguitos. Lo que sí tenemos que tener claro es que le va a representar el mismo tiempo, digamos, que establece la norma para los procedimientos de contratación, ¿verdad? Serán 4 años o excepcionalmente los 10 años, que es como el tope máximo que tiene la norma, pero sí entiendo que son procesos bastante complejos y mucho más largos de realizar. Muchas gracias, Catherine, por la respuesta. Y se nos agota el tiempo del webinar, entonces vamos a finalizar, eh, no sin antes recordarles que varios días después de realizados cada uno de los webinares, las grabaciones se suben al canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. Hay una lista específica de contratación pública, ahí los pueden encontrar. Y también los enlaces para acceder a estas grabaciones y otros materiales, como por ejemplo las presentaciones, se suben a la página web del Ministerio de Hacienda, también en un subsitio dedicado a la contratación pública. Acá les acabamos de colocar esta información por escrito para que puedan copiarla y tenerla para poder hacer la consulta cuando tengan gusto de hacerlo. Agradecemos a la señora Catherine Jiménez por esta exposición que realizó esta mañana. Les agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron conectándose a este webinar y esperamos contar con su participación en las próximas actividades programadas por la Dirección de Contratación Pública. Les deseamos un muy buen día.